Aquí estamos en una etapa nueva de estas sencillas grabaciones. Estoy grabando esto como de costumbre en mi teléfono para enviarlo a la radio María Perú, de mi amiga, la directora creo que es Fiorella de Ferrari, pero también he estado experimentando grabándome visualmente con un programa que he podido obtener incluso gratis, que se llama Flashback Express, y permite verme y también la pantalla, que en este caso lo que tengo en la pantalla es un programa bíblico que está mostrando el texto en español de la Biblia de Navarra, que es una de las que ofrecieron. Yo creo que debe ser buena, no la conozco mucho, pero sé que puede ser una cosa seria. También tengo el texto griego, que a lo mejor a la mayoría no les interesa mucho. Y también el texto de la Nova Vulgata, o sea, la Vulgata nueva, edición nueva que salió hace ya muchos años. Pero bueno, de todos modos, eso a mí me ayuda un poquito a animarme. Así que es el primer programa que hacemos bajo esta plataforma combinada de grabación para la radio, y también esto se subirá a YouTube, e incluso podrán seguirme o seguir a Radio María, o las dos cosas, para ver las grabaciones que hago yo y también las que pone Radio María. Y yo lo que quisiera hablar hoy, brevemente y sencillamente, es sobre la lectura del Evangelio, que a mí me llama mucho la atención. La lectura hoy martes, aunque esto sirve para cualquier otra ocasión en que quieran escuchar lo que quiso decir Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando le dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Y entonces aquí tenemos este episodio de Nicodemo, un fariseo con autoridad que después defenderá a Jesús cuando el Sanedrín en el Evangelio de Juan quiere condenarlo. Él dice que no se condena a nadie sin juicio. Juan después lo añade también a José de Arimatea como los dos que buscan el cuerpo de Jesús. Es un discípulo, creo que hay uno de los padres que dice un discípulo mediocre, porque lo va a ver de noche por miedo a los judíos, etcétera. Pero a mí lo que me interesa es esto de el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Esto lo hemos hablado quizá en el pasado, pero el verbo levantar, en el idioma de Jesús arameo, tiene un doble significado. Quiere decir exaltar o poner en alto, parecido bastante a glorificar a alguien. Y también en arameo quiere decir crucificar. Entonces, cuando Jesús dice que él tiene que ser levantado, es lo que se llama un juego de palabras. Quiere decir que va a ser glorificado, exaltado, que es uno de los grandes temas del Evangelio de Juan. Muchas veces habla de que ahora llegó la hora de glorifica a tu Hijo cuando yo sea glorificado. Y mostró su gloria desde el primer milagro en Caná de Galilea.
Así que la glorificación de Jesús viene siendo lo mismo que su exaltación en la cruz. Él triunfa en la cruz. El amor de Dios manifestado en Jesús, que la misma lectura de hoy dice, o dirá después, que él tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Jesús manifiesta la gloria de lo que es el amor de Dios en la misma cruz, del modo en que murió. Y es ahí donde nos da el Espíritu en el Evangelio de Juan. Entrega el Espíritu, no expira, sino entrega el Espíritu que después en el siguiente capítulo respira o sopla a sus discípulos, ensopla, diría en griego, infunde su Espíritu Santo a los discípulos, o el Espíritu Santo, y es entonces la contrapartida de entrega su Espíritu para que sea recibido. Y esa palabra insoplar o soplar dentro es la misma palabra que se usa en Génesis en griego, cuando Dios le sopla a las narices de Adán y lo hace un ser viviente. Por eso la carta a los Corintios capítulo 15 contrasta a los dos Adanes. El primer Adán llegó a ser un ser viviente, y el segundo Adán, o el último Adán, Jesús, el hombre nuevo, es un espíritu que da vida. Entonces Jesús nos da su espíritu que nos vivifica, como también lo vivificó a él en la resurrección. Y entonces, en el Evangelio de Juan, en tres lugares particulares, se habla de que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Uno de los lugares es este, en el capítulo 3 de Juan, verso 14. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Ustedes saben que la serpiente suele ser símbolo del demonio y del diablo, pero también está asociada con la sanación, y por eso el símbolo de la medicina o incluso de farmacias puede ser una serpiente, ¿no? No vamos a entrar en esos detalles ahora, pero yo creo que detrás un poco de esta serpiente que levanta Moisés en el desierto, por cierto, en el capítulo 20 del libro de los Números, en la Torah, en el Pentateuco, puede ser una serpiente con características sanadoras, y de hecho existía esta serpiente de bronce, ¿no? Le llamaban Nehushtan, y después el rey Ezequías la destruye por razones que tampoco tenemos que estar especulando. El otro lugar en el Evangelio de Juan muy interesante, donde Jesús dice que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, es en el capítulo 8, un gran capítulo de controversias, y dice: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Y esta repetición de yo soy, que lo dice muchas veces, por lo menos 7 y quizá más en el Evangelio de Juan, obviamente evoca, es un eco de la revelación misma de Yahvé Dios en la zarza ardiente en el libro del Éxodo, capítulo 3. Yo soy el que soy, ¿no? Es la manera de no dar un nombre. Yo soy el ser viviente por excelencia, o yo soy el ser que causa la vida. Hay grandes estudiosos del Antiguo Testamento que dicen que el nombre este Yahvé tan misterioso se sabe que viene del verbo ser o estar. Qué forma exacta no se sabe, pero algunos piensan que es un causativo, es decir, yo soy el que hace salir las huestes celestiales, o yo soy el que da origen a todo, se puede decir, ¿no? La Biblia griega, la Septuaginta, lo tradujo: yo soy el viviente, ¿no? El Ho'on, el ente que vive, el ser mismo, ¿no? Y después, como les decía, la tercera vez que se usa esta expresión que Jesús tiene que ser levantado es en el capítulo 12 de Juan, que es donde más precisamente se usa el juego este de palabras, ¿no?
Dice en el capítulo 12 de Juan, verso 32, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Así que aquí claramente dice, explica que ser levantado quiere decir ser crucificado, pero sabemos también que tiene que ver con esto de la glorificación. Y por cierto, yo les decía que este juego de palabras funciona de la mejor manera en el arameo, que es el mismo idioma de Jesús, y da la casualidad que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras, en el capítulo 6, verso 11, es una parte del libro del Esdras que no está en hebreo, está en arameo, otro idioma muy parecido como el español y el portugués, pero no es hebreo. Y precisamente usan este verbo para hablar de colgar a alguien o poner a alguien en un palo eh, como castigo, ¿no? Le sacan una viga del techo de la casa y lo cuelgan en ese árbol o en ese leño. Y es una manera también de hablar de la crucifixión. Si te cuelgan o te clavan, a veces no es tan claro en la antigüedad, ¿no? Entonces, regresando a esto de la serpiente, lo que dice el libro de Números es que Moisés ordena que esta serpiente la pongan en un mástil eh, o en un palo, que viene siendo lo que se llama en latín signium, un signo, pero en sentido militar, un estandarte militar, como una bandera, vamos a decir, o un palo que es apto para volverse bandera. Quiere decir que una tela se puede colgar en este palo. Y entonces por eso se llama o estandarte o signium en latín, ¿no? En hebreo es la palabra neis. Y aquí para ya terminando, quiero señalar un pasaje muy bonito del Antiguo Testamento del profeta Isaías, que recomiendo que lean. El capítulo 11 de Isaías habla de los 7 dones, llamados 7 dones del Espíritu Santo, una era mesiánica en que el lobo yace con el cachorro o con el cordero, y el león es vegetariano, come paja como un buey, pero dice que aquel día la raíz de Jesé, es decir, David, cuyo padre era Jesé, se estará enhiesta para estandarte de los pueblos. Es que quiere decir que el Mesías será como un estandarte, una señal para los pueblos. Y las gentes la buscarán y su morada será gloriosa. Aquel día volverá el Señor a mostrar su mano para recobrar el resto de su pueblo que haya quedado de Asur, de Egipto, etc. Y será bandera a los gentiles, reunirá a los dispersos de Israel. Entonces es una señal de salvación. Así que, como dice el Evangelio de Juan, mirarán al que traspasaron. Jesús mismo será esa bandera que muestra la salvación de Dios. Se me acabó el tiempo, así que aquí termino. Gracias.